La deuda hospitalaria, listas de espera auge y la concesión de los hospitales son algunos de los temas que se abordaron en la interpelación a la ministra de Salud. Vamos a profundizar en esta materia con quien lideró precisamente esta interpelación, el diputado de la UDI, Javier Macaya. Diputado, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo te va? Bien, diputado, llamó la atención un tono diferente en esta interpelación, menos agresivo tal vez que en otras ocasiones. ¿Hay o se hace una autocrítica con respecto al tono que había habido en otros casos y por eso esta vez se optó por un tono diferente? Yo creo que el tono de la interpelación está muy marcado por quién sea el interpelador. A mí no me nace tener agresividad en un rito que además yo creo que se tiene que seguir extendiendo y se tienen que seguir haciendo interpelaciones, tiene que ser un rito republicano, de preguntas y respuestas, obviamente contrastándose posiciones, Daniel, pero yo creo que la ministra defendió su gestión ante las preguntas que se hicieron. Yo traté de ponerme en una visión un poquito más ciudadana de los pacientes que se atienden en el sistema público de salud. Yo traté y procuré que ese fuera el eje de las preguntas. Yo asumo y es parte de lo que le corresponde a la ministra defender la gestión y muchas veces te tratan de llevar un eje que yo creo que en los tiempos que corren ya no resiste mucho mayor análisis, que es quién va a defender la gestión de un gobierno y el gobierno en este caso se pone a defender lo que ha hecho el propio y atacar lo que ha hecho el del frente. O sea, yo creo que hoy día lo que hay que tratar de ver es cómo utilizamos la interpelación como una herramienta de diagnóstico de lo que está ocurriendo. Tuvimos diagnóstico, tuvimos respuesta, la ministra reconocía ciertos números que al final del día las cifras de deuda hospitalaria, lo que está ocurriendo hoy día con las listas de espera, se traducen en personas que hay detrás de carne y hueso que están sufriendo por una espera en el sector público de salud. Yo traté yo creo que es importante relegitimar esta herramienta como algo que se puede seguir haciendo y espero que el ejercicio del día de hoy sirva para que eso lo entienda también el Parlamento y lo entienda el país. Vamos a ir al detalle de algunos puntos destacados, pero en general, diputado, ¿quedó conforme con las respuestas que le dio la ministra? Mira, hay un montón de temas que fueron sincerados. Yo te digo, el tema de la deuda hospitalaria, me parece bien que la ministra haya reconocido que no se va a avanzar en un modelo de construcción de hospitales en el que se está renunciando a una herramienta. No estamos diciendo que se tengan que construir todos los hospitales por medio de concesiones, pero a uno le llama la atención de que por razones que al final del día son ideológicas, se renuncia a un mecanismo que se puede o no utilizar y que se lo descarte absolutamente cuando hay evidencia que indica que es un mecanismo que puede funcionar, llama la atención. Nos faltó respuesta a algunos temas como la ley Ricarte Soto. Hoy día hay mucha gente que está esperando saber cuándo y cuáles enfermedades se van a incorporar dentro de esta ley que aprobamos ya hace varios meses. Había un tiempo reglamentario en la propia ley de fijar y de poner en vigencia el reglamento, que era ahora, este mes, no se ha hecho. Faltaron obviamente respuestas también respecto a lo que ocurre con los hospitales. Hay muchos hospitales que se entregaron como información, se entregó 27 hospitales, pero lo que no se dice con todas sus letras, y creo que es importante transparentarlo, que se cambian muchas veces hospitales con 500 camas por hospitales con 20 camas. O sea, al final del día evidentemente es distinto, no se puede, prácticamente son un poco más grandes que consultorios algunos de los hospitales en el listado que se dio. O sea, y las respuestas que nos faltaron, Daniel, y que quizás están en este énfasis, se las hicimos a la Presidenta de la República, le planteamos un cuestionario temático bastante contundente que yo espero que sirva también para refrescar la memoria, para tener la capacidad de decir acá, esto es lo que se está diciendo y en un año más, en 2 años más, cuando haya que hacer una evaluación de lo que ha sido la gestión de salud de este gobierno, uno lo tenga como insumo para trabajar en lo que corresponde a un ejercicio democrático de fiscalización del Parlamento. Vamos uno por uno los temas, diputado. El tema de los hospitales, porque es una de las sorpresas. La promesa eran 20 hospitales construidos al final del gobierno de la presidenta Bachelet. Ahora se plantea un listado de 27. ¿A usted le parece que se están mezclando cosas? ¿Que algunos de esos recintos no merecen el nombre de hospital? ¿Sabes lo que pasa, Daniel? Que si yo me pongo como con los momentos en que estamos hoy día los políticos a decir de que está todo mal lo que hizo la ministra y que los 27 hospitales no está bien y que yo lo que espero es que sea la ciudadanía de Ancud, de Castro, de Marga Marga, que sea la gente de Alto Hospicio, que sea la gente de los que está esperando por el Hospital Salvador, por el Sotero del Río, los que evalúen si esto es suficiente para lo que son las expectativas que se habían levantado respecto a la construcción de hospitales. Yo tengo un diagnóstico, pero no quiero hacer de eso un punto político. Yo creo que es útil que la ministra hoy día haya entregado una lista que finalmente va a ser la ciudadanía, que concurre a diario a sus hospitales, la que se va a dar cuenta de que al final las
las expectativas que se habían levantado no están satisfechas. Yo creo que es útil en un ejercicio democrático y será la ciudadanía la que tendrá que evaluar si esto está a la altura de las expectativas que se habían generado respecto a la construcción. Yo ciertamente creo que no es lo mismo tener un hospital para 500 personas que tener un hospital o con 500 camas que tener un hospital con 15 o 20 camas. O sea, evidentemente no es lo mismo y en momentos de recorte presupuestario donde el gobierno se había comprometido en el programa de gobierno a gastar 4.000 millones de dólares en construcción de infraestructura, 1.000 millones de dólares por año de gestión del gobierno de la presidenta Bachelet, esos números no vamos a llegar. O sea, ciertamente no se va a llegar, no se transparentó, le pedimos esa información al final de la interpelación con un cuestionario a la presidenta y esperamos contar con esa información como insumo para hacer nuestro rol fiscalizador. Diputado, en cuanto al tema de las concesiones, donde la ministra dijo que mientras no haya una evaluación completa no va a haber nuevas concesiones hospitalarias, usted decía que eso es una postura ideológica. ¿No se podría decir lo mismo al revés? ¿No se podría decir que también es ideológico poner todos los esfuerzos en concesiones a privados como lo hizo el gobierno anterior? ¿No son finalmente dos posturas ideológicas distintas pero ambas válidas? No, porque no lo hizo todo el gobierno anterior. De hecho, la gran mayoría de las concesiones vienen del primer gobierno de la presidenta Bachelet y en gran parte del gobierno del presidente Ricardo Lagos. Pero y sería ideológico probablemente si yo dijera que todo se tiene que construir a través de concesiones. Yo sé que la realidad no sé, de Puerto Aysén, la realidad de Magallanes, de la región de Magallanes, es muy distinta a la región metropolitana o a la región de O'Higgins o a la quinta región. O sea, yo no estoy diciendo, y sería ideológico que yo dijera que todo se tiene que construir concesionado. Yo creo que se tiene que revisar lo que sea mejor en momentos de crisis y apertura económica. La ministra anterior, no la actual ministra, desechó las concesiones hospitalarias fundamentalmente por un asunto de costo y lo justificó por el costo por metro cuadrado de los hospitales. Y hoy día vemos como las licitaciones de hospitales que se pretenden construir con gestión directa del Ministerio se declaran desiertas por costos incluso superiores de los que en su momento se desecharon las concesiones. O sea, yo pretendo que nuestro gobierno, más allá de que los construya concesionados, que llame una constructora, que incluso si arman una sociedad constructora de establecimientos de salud, lo que me importa es que se hagan hospitales. Y la gente lo que espera es que le hagan hospitales. No me imagino que no están muy preocupados y cuando entran en un hospital no preguntan si se construyó concesionado y si es concesionado o no entro. O sea, y yo creo que ahí está lo que tenemos que ser capaces de entender. O sea, a mí me da lástima que un gobierno renuncie a una herramienta que es legítima y que se puede utilizar y que no la va a tener que utilizar obligatoriamente, pero que dadas ciertas condiciones de apertura económica, en un momento donde hoy día Chile efectivamente tiene que apretarse un poco más el cinturón, tenía en esta herramienta de concesiones una posibilidad de avanzar en el cumplimiento de promesas de infraestructura hospitalaria. Diputado, dijo la ministra que la actual deuda hospitalaria asciende a 246.000 millones de pesos, pero también dijo que a fin de año va a ser reducida a 150.000 millones. ¿Le queda claro a usted cómo se va a hacer una reducción tan rápida en tan poco tiempo y cree que eso efectivamente sea posible? Espero que sea posible, yo creo que es la gran noticia de la interpelación. Sigue siendo una cifra, Daniel, súper escandalosa y que no se había vivido en ningún otro periodo presidencial, más allá de que yo reconozco que acá gran parte de los problemas de salud son estructurales, se arrastran durante décadas y es importante tener esa capacidad de entenderlos para solucionarlos. Pero en el caso de la deuda hospitalaria ella manifestó, a mí me parece una buena noticia, que se le van a inyectar cerca de 80.000 millones para ir supliendo esa deuda, pero mientras tanto, y yo lo ejemplifiqué con un proveedor de un hospital de Santiago que no está entregando insumos médicos para operaciones quirúrgicas. O sea, si no se paga la deuda, son millones de chilenos los que terminan sufriendo por la falta de medicamentos, por la falta de insumos clínicos, y al final del día nos parece que es importante. Yo no sé cómo lo va a hacer. Yo me imagino que conversó con el ministro de Hacienda, a lo mejor hoy día en un rato más, cuando se presente el presupuesto, vamos a tener algún detalle de lo que finalmente se va a hacer para suplementar estos recursos para paliar la deuda hospitalaria. Porque la explicación de la ministra es que aumentan los gastos, que hay nueva tecnología que hay que incorporar, que hay una mayor población de adultos mayores, que las patologías auge suben a 80 y todo eso presiona los costos del sistema y por eso es que aumenta la deuda hospitalaria. Esa es la explicación que da la ministra. ¿A usted le parece adecuada? ¿Le parece satisfactoria? Mira, los costos de salud se van incrementando y eso es una evidencia que comparativamente ocurre así. En Chile hay que poner, probablemente, además de mejorar la gestión, hay que poner más recursos, pero solamente en algunos datos, yo se lo explicité en la interpelación, cuando ella habla de que las patologías auge suben a 80, las patologías auge todos los años, en los últimos 3 o 4 años, han subido de 69 a 80,
después también de 45 a 69, o sea, este es el primer año que no van a aumentar. Hay más recursos y históricamente, bueno, y todos los años los presupuestos son históricamente los recursos más importantes para las respectivas carteras, pero hoy día vemos cómo la cartera de salud tiene más problemas de deuda, tiene y va aumentando las brechas en cuestiones que son significativas para la población, como son evidentemente la atención de las listas de espera auge, las no auge, el déficit de especialistas. Nos parece que a más recursos las brechas no pueden aumentar, a más recursos tenemos que ser capaces de mejorar la gestión y tener obviamente la capacidad de ir reduciendo las brechas en las distintas cosas que tienen relación con la salud pública. A mí me preocupa mucho, Daniel, de que no hayamos sido capaces, y lo digo como autocrítica también, como miembro de la Comisión de Salud del Parlamento, de visibilizar una urgencia social que los chilenos perciben como uno de sus temas más importantes, como es la salud. En cualquier encuesta que tú revises te das cuenta que los chilenos dicen salud es 1 o 2 en el ranking de temas importantes. Y el gobierno, a mi juicio, no lo ha demostrado. Lleva 1 año y medio legislando sobre marihuana, sobre aborto, que más allá de las consideraciones valóricas y que socialmente en algunos grupos de interés haya que opinar sobre eso, que no me cierra a opinar y a legislar sobre aquellas materias, me parece que en temas relevantes de gestión hospitalaria, de ver cómo somos capaces de mejorar nuestro per cápita, la atención primaria de salud, este gobierno no se está haciendo cargo y creo que más allá de que el ejercicio de hoy haya permitido visibilizarlo, tenemos que ponernos de acuerdo en la manera de cómo lo solucionamos, y ese es el ejercicio que ojalá podamos seguir en adelante con la salud pública chilena. Javier Macaya, gracias por habernos acompañado hoy en CNN Chile. Buenas noches. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches.